A principios de 2015, cuando arrancábamos el primer programa del ciclo sobre ciencia, aprovechamos para introducir un tema que nos parecía sumamente de extremo interés, pero de muy escaso conocimiento de la opinión pública, y tiene que ver con las investigaciones científicas en torno a lo que es el área de la cronobiología, a la definición de cronotipos, a una serie de estudios que tienen que ver, concentrados en las particularidades de nuestro país y a la luz de avances que se han registrado en las últimas décadas a nivel mundial, la definición de determinadas maneras en la que nuestra particular biología se adapta e interactúa con el ambiente y con nuestra regulación como sociedad. En aquella oportunidad conversábamos con Bettina Tassino, con Ana Silva, y nos enterábamos, bueno, de estudios que estaban en marcha en ese momento, en plena evolución, en pleno desarrollo, que tenían que ver con el procesamiento de los datos recogidos en una expedición, en una campaña en la Antártida, en el marco de la Escuela Científica que se desarrolla en la base antártica General Artigas, y de otros proyectos de investigación que estaban en marcha. En este momento, ya cerrando prácticamente el año 2016, nos pareció maravilloso poder encontrarnos en la otra punta de algunas de estas investigaciones y en el desarrollo, en pleno desarrollo de otras que anticipamos en aquel momento. Bettina y Ana, gracias por estar acá una vez más. Bienvenidas. Hablábamos de la Antártida y yo recuerdo que cuando ustedes nos contaban en aquel momento el desarrollo de la investigación, digo, bueno, qué buen campo de experiencia, un lugar donde los ciclos de luz son tan distintos a los nuestros y cómo esto condiciona o no los ritmos, cómo desajusta, cuánto dificulta la adaptación del ser humano, que además está sometido a una tarea de atención, como es estar en un continente de condiciones extremas. Estudiaron a los jóvenes en la base antártica, en aquel momento los que habían viajado con ustedes, ya van 2 años, 2 campañas en Antártida y muchos resultados y conclusiones. Bueno, la verdad que ese primer estudio del que charlábamos en ese momento, que consistía en una muestra muy chiquita y era como la primera aproximación cronobiológica con 17 estudiantes que habían formado parte de ese cuerpo de estudiantes que viajaron a la Antártida en la primera escuela y que aparecían como datos sorprendentemente extremos en el sentido de lo que tú decías recién, de esos cronotipos de jóvenes muy vespertinos, con cronotipos muy tardíos, y que pensamos, bueno, nos llevamos un grupo de mutantes, de raros a la Antártida, se confirman con los datos que obtenemos a partir de los estudiantes que viajan en la segunda campaña, que fue en enero del 2016, y que ya fueron 20 estudiantes, entonces la muestra que se agranda, claro, confirma esos resultados que realmente fueron los primeros resultados que obtuvimos de jóvenes uruguayos en su caracterización cronobiológica y que mostraban algunos signos como que nos alarmaron de alguna manera al darnos cuenta de que justamente tenían un ritmo muy tardío y muy vespertino. Y eso unido además a una importante deuda de sueño que se traduce en un parámetro que cuantifica justamente ese desfasaje entre los ritmos internos, ¿sí? Los ritmos endógenos y lo que uno hace forzado por la agenda laboral, social, académica. Si les parece, repasamos algún concepto que habíamos vertido en aquella oportunidad que tiene que ver con las particularidades biológicas de nuestra especie que a lo largo de lo que es la evolución, bueno, se adaptó a las horas de sol y de noche, generando un sistema endocrino que, bueno, hace que tengamos sueño a la hora que no hay sol y que se supone deberíamos estar adaptados de alguna manera a esos esquemas. En nuestro país lo que ustedes encontraron es que nuestros jóvenes son vespertinos, dijiste vos, ¿no? Y creo que es una buena definición. Dormirse muchas horas después que el sol se pone y con deudas de sueño importantes. Exacto, nuestros jóvenes son bien vespertinos o digamos nocturnos. Esto es un tema interesante que está hoy en estudio, ¿sí? Claro. El hecho de haber reconocido que todos los seres vivos tenemos un reloj endógeno que en nosotros está en nuestro cerebro y que guía, anticipa los cambios de muchas otras funciones que desarrollamos a lo largo de los días. Nosotros no nos regimos por el reloj
que ahora todos tenemos en el celular. Seguro. Nos regimos además por uno que tenemos adentro y que nos va como permitiendo anticipar distintas cosas. Y esto, que ahora es un tema muy aceptado, lo que hoy está en debate es cómo la vida moderna influye sobre ese reloj, si algunas patologías, si algunas costumbres están asociadas a estar de alguna manera tironeando de ese reloj interno, ¿no? El concepto más claro y que muchos manejamos y que es bien conocido es el fenómeno del jet lag. Viajamos a otro país que tiene otro horario y ahí vemos que efectivamente tenemos un malestar que es justamente que aflora nuestro reloj quejándose de que no está preparado para las actividades que el nuevo horario están imponiendo sobre su agenda. Bueno, entonces, como bien decías tú, acá hay un mediador muy importante que también es conocido, que es la melatonina. Es la hormona de la noche, la hormona del sueño, y entonces es a donde hoy están centradas ver, ¿hay cambios en los patrones de la secreción de melatonina cuando por diversos motivos la población humana necesita o toma horarios que no están enfasados con la puesta y salida del sol? Bien, estos temas estuvieron muy ocultos porque lo primero que se intentó fue medir tipo la concentración de melatonina, cuánta melatonina había, y ahí no aparecían los cambios. Pero hay un estudio que fue muy esclarecedor y que de alguna manera nos inspira el trabajo, que en 2013 señala que lo que es muy sensible a los cambios de luz, a los cambios de fotoperíodo, es el tiempo en que empieza a haber concentraciones detectables de melatonina, lo que se llama el onset, el inicio. Y entonces es la duración de ese pulso a lo largo del día lo que es muy sensible a los cambios de luz. Esto fue un muy interesante hallazgo y también alerta de que el reloj está sintiendo realmente todos los juegos que le hacemos. Y esos juegos son quedarse jugando con una pantalla que te ilumina hasta las 4 de la mañana. Los juegos son no dormir de noche porque tenés una fiesta. Los juegos son no dormir de noche porque tenés un examen. O acostarte muy tarde pero tener que levantarte muy temprano porque tenés que ir al liceo a las 7:30 de la mañana. Y ahí empiezan a aparecer las consecuencias, ¿no? O en todo caso también es necesario caracterizar esas consecuencias. ¿Cuál es la afectación o no que puede tener sobre el rendimiento académico, sobre el rendimiento laboral, sobre la concentración, la capacidad, de, por ejemplo, de manejar una maquinaria? Todo eso se ve interpelado a partir de estos hallazgos. Sí, exactamente como decía Ana recién, hay un juego entre dos hormonas en definitiva. Una que es la melatonina, que es la hormona del sueño, la hormona de la noche, la que justamente empieza a segregarse cuando no hay luz. Y otra es el cortisol, que es la hormona del estrés o la hormona de la alerta, digamos, ¿no? Entonces, esa es la que se empieza a segregar en la mañana. Entonces, puede ocurrir que uno esté despierto, realmente esté despierto y tenga los ojos abiertos, pero sus concentraciones de cortisol, de esa hormona que hace que uno esté alerta, estén muy bajas porque todavía no empezó la secreción. Entonces, uno está despierto pero no está de cuerpo presente, de alma presente, está de cuerpo presente pero no de alma presente. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Entonces, ese juego entre lo que es las condiciones a las que estamos sometidos hoy, en una sociedad en la que tenemos luz artificial, dispositivos, en la que el día es mucho más largo de lo que es el día solar, eso ya en sí genera un desfasaje entre nuestra adaptación evolutiva, digamos, a un planeta que gira, que rota en un ciclo de 24 horas y que eso como consecuencia tiene luz y oscuridad, día y noche, por los siglos de los siglos. Así nos condicionamos. Y ese es nuestro tiempo evolutivo, digamos, es el que rige eso, pero a la vez
la evolución cultural nos hace estar sometidos a otras condiciones diferentes, en el que los cambios hasta de temperatura, tenemos aire acondicionado, ni siquiera los cambios de temperatura que también acompañan el día y la noche, tampoco están acompasados a esa ciclicidad a la que estamos tan adaptados. Entonces eso es lo que genera esos desfasajes y empieza a ser un tema de alguna manera de preocupación también cuando a eso se le acopla el uso de tecnologías que tienen una luminosidad en el espectro de luz visible también, con el de luz azul, que también tiene un impacto como que siguiéramos estando de día, aunque estamos de noche. Entonces ese impacto lumínico atrasa también ese pulso, ese inicio de la hormona de la noche o de la hormona del sueño, y empieza a generar preocupación en los sistemas de salud, en los sistemas educativos, a nivel académico también, de poder entender cómo está funcionando, cómo ese reloj endógeno tan primigenio, digamos, está tironeado justamente por estos desafíos que son novedades, de alguna manera, para la biología. Y este marco define con mucha precisión el desafío al que nos enfrentamos. Ustedes están desarrollando esta caracterización de los jóvenes de nuestro país a partir de estos estudios de los que hablamos, y encuentran eso, un corrimiento. Una cosa que ustedes nos dijeron en la entrevista anterior, es biológicamente habitual que la adolescencia atrase los horarios. Eso está en la base, es biológico y forma parte del ciclo humano. El tema es que no tanto, y ahí empieza el hallazgo. Exactamente, nosotros arrancamos en forma muy puntual esto con la Escuela de Introducción a la Investigación Antártica que organiza la Facultad de Ciencias. Y nos propusimos, el experimento era muy claro, los estudiantes sometidos a un fotoperíodo en Uruguay, que varía entre la noche y el día, por ejemplo, 10 horas de noche, 14 de día, eso es en verano, se iban a trasladar a la Antártida, donde hay 20 horas de luz y 4 horas de oscuridad. Entonces, eso les iba a modificar los hábitos de sueño, les iba a modificar la melatonina. Entonces, lo que nosotros encontramos es, por un lado, nos encontramos con una población extrema, donde los cronotipos eran muy tardíos, y eso generó toda una línea de investigación en la que después les vamos a comentar. Y, por otro lado, intentar confirmar qué pasaba con esos hábitos y con esos ritmos. Y en eso, después de 2 escuelas antárticas, hemos confirmado que ellos efectivamente están más expuestos a la luz en condiciones antárticas. Hemos confirmado que no todos, pero que hay una disminución de la duración del sueño en la Antártida, porque están como exigidos, no solo por ese fotoperiodo, sino también por una agenda curricular muy, muy estricta y unas condiciones de vida en base militar. Y lo que estamos ahora esperando es justamente las medidas de melatonina, de muestras de saliva que tomamos de todos los estudiantes en 2 situaciones, en la situación antártica y en el equinoccio uruguayo en marzo, para poder ver si logramos encontrar ese cambio. Y si ese cambio, que es lo más interesante, que a lo que apuntamos como novedad, depende del cronotipo de la persona. O sea, además, ¿quiénes cambian más el pulso de melatonina? ¿Los que son los más tardíos de todos o los que son más tempraneros? ¿Quién tiene el reloj más forzado? Claro, ¿cuál es el más adaptable? Exacto. Porque ahí también hay una clave para... O quienes están viviendo como en una alteración, en un tironeo mayor. Ustedes los estudiaron a la ida, o sea, antes de salir, durante y después a la vuelta, para chequear, bueno, qué pasaba con ese individuo a posteriori. Entre otras cosas, encontraron una fuerte deuda de sueño. Todos dormían más cuando volvían que antes de irse. ¿No? Y era una medida significativa, un porcentaje importante de horas de sueño extra. Y eso justamente, por un lado, esto de que nosotros decimos los jóvenes uruguayos son tardíos, los jóvenes uruguayos son, también
hay que abrir un espectro eso, porque dentro de ese espectro eso es como el valor promedio. Claro. A la vez, en ese espectro de tardíos, digamos, hay algunos que son más tempraneros y otros extremadamente búhos, ¿no? En esa caracterización que hacemos de búhos y alondras, de los tardíos y los más tempraneros. Y en eso, lo que encontrábamos en esa comparación antes, durante y después, es que los cronotipos de los estudiantes, los que son más tardíos y los que son más tempraneros, de alguna manera los hacen comportarse de manera diferente en Antártida. Nosotros detectamos una disminución en las horas que duermen todos los estudiantes. Pero cuando hilamos más fino y separamos a esos estudiantes por los que tienen cronotipos más tempranos y cronotipos más tardíos, vemos que la disminución de sueño se produce en momentos diferentes, ¿sí? Aquellos estudiantes que tienen cronotipos más tempranos, en Uruguay se despiertan igual de temprano de lo que se despertaban en la Antártida, ¿sí? O sea, son personas que se despiertan normalmente temprano, independientemente del fotoperíodo. En Antártida no se iban a dormir más temprano, ¿sí? Se iban a dormir más tarde de lo que se iban a dormir en Uruguay. Entonces ahí está el déficit de sueño de esos estudiantes. Ahora la pregunta es, ¿por qué esos estudiantes no se iban a dormir a la misma hora que se iban a dormir en Montevideo? Bueno, nuestra hipótesis es que a la hora que se irían a dormir en Montevideo, en Antártida es de día aún. Entonces eso los fuerza a atrasar su inicio de sueño. Los estudiantes más tardíos se acuestan a la misma hora, acá y en la Antártida, porque son de... Exactamente. Sin embargo, en Antártida están forzados por la agenda curricular a levantarse más temprano. Y ahí está su deuda de sueño. Entonces, esto plantea un escenario en esta datación, en esta medición de la melatonina que queremos realizar, que es muy auspiciosa. Y bueno, de hecho, los resultados, si logramos detectar que el pulso de inicio de melatonina a la vez es diferente, no solo en Montevideo y en Antártida, sino que, como decía Ana, es diferente entre los dos grupos, la verdad que es una confirmación muy redondita de cuáles son las causas que están generando esa deuda de sueño que tú mencionas. Deuda de sueño que, contrariamente a lo que la gente cree popularmente, que se arregla en una noche o en dos, dice, bueno, anoche salí, me acosté tarde, pero esta noche duermo y recupero, se arrastra durante mucho tiempo. Una deuda de sueño no se arregla en una noche. Ustedes, por lo que vi, son semanas. Sí, porque justamente lo que después, dejemos un poquito de lado la Antártida y vayamos a lo que a nosotros nos llamó la atención de esa característica que entendemos realmente peculiar de la forma, los hábitos de sueño de los jóvenes uruguayos, es que nuestros jóvenes viven en deuda de sueño. No es que la pagan un día o se la compran un día, es que hay lo que ahora se llama jet lag social. En vez del jet lag del avión, el jet lag que no te tenés que mover a ninguna parte, que solamente lo vas construyendo cuando tu ritmo de actividades no está acorde a tu ritmo de sueño. Y los jóvenes, y particularmente aparentemente los uruguayos, son unos campeones en jugar con eso. Acumulan, no logran conciliar el sueño hasta muy tarde de noche, pero sus obligaciones los hacen levantarse. Entonces, todos duermen menos durante la semana que durante los fines de semana. Y eso repetidamente. Entonces, y aparte, además el fin de semana últimamente está empezando el jueves. Además el otro tironeo, ¿no? Que no es solo la agenda curricular y laboral, sino que es la agenda de entretenimiento que tira para el otro lado. La agenda curricular los hace levantarse muy temprano, la agenda social los hace acostarse muy tarde. Entonces también ahí hay un juego que hace que esto que decía Ana, el jet lag social, tenga un valor que es ese parámetro que cuantifica ese desfasaje, es un valor muy alto. Y aún en jóvenes que, como tú decías, adolescentes, en el que normalmente y por cuestiones biológicas y hormonales también son
más tardíos. Claro, es esperable. Es cambio, esperable, sí. pero aún esperable ese cambio a ser más tardíos, el liceo empieza 7:30 de la mañana. Entonces, quizá ahí no estamos considerando esa biología, digamos, que los condiciona a ser más búhos cuando tienen que ir al liceo a las 7:30 de la mañana. Y eso es lo que aparece en estos datos preliminares que estamos realizando en conjunto con el Liceo 10, con estudiantes del Liceo 10 de Montevideo. Ahora, después de la pausa, nos vamos a meter en esa otra dimensión que es apasionante porque hay que repensar ciertas características del sistema educativo a partir de lo que pueden ser los resultados cuando esa investigación esté terminada. Pero tal vez haya que repensar hasta las ordenanzas municipales que regulan a qué hora abren los boliches. O sea, a veces cuando discutimos esas cosas, decir, bueno, todos hemos escuchado, los jóvenes cada vez salen más tarde, esto se arregla obligando a que todas las discotecas cierren, no sé, a las 4 de la mañana. Sin embargo, lo que está claramente demostrado, por lo que ustedes nos están contando, es que no hay decreto que haga que un joven tenga sueño a las 4 de la mañana. Es probable, sí. Lo cual nos obliga a otra dimensión de la discusión, ¿no? Sí. Que donde a todo lo que tiene que ver con la convivencia de una ciudad, ruidos, el movimiento y demás, la fuerza de la naturaleza, de la biología, si no se contempla, bueno, tarde o temprano se impone, aparece. ¿Las han convocado? Claro. ¿Hay alguna instancia de intercambio con los decisores o todavía estamos muy verdes como sociedad para discutir? Bueno, una cosa que nos fue muy linda y que fue un intercambio increíble fue con autoridades liceales y también del Consejo de Educación Secundaria. Al menos este planteo cuando fue llevado fue visto como algo que ellos no estaban considerando y que podía dar luz en algunos, digamos, comportamientos o problemas de desempeño que ellos sí estaban constatando. Sí, no es que nos han convocado, pero por lo menos en todas las conexiones que hemos hecho no hemos tenido nada más que así como nos sentimos bienvenidos. Totalmente. Y siempre realmente las autoridades del Liceo número 10 y el Consejo de Educación también, ¿no? Sí, totalmente abiertos y toda la disponibilidad para poder hacer el estudio que hicimos. Increíble. Antes de la pausa, dos temas que tienen que ver todavía con Antártida. ¿Hay una tercera campaña prevista? ¿Van a profundizar en la Escuela Antártica de este año? Sí, del año que viene. Sí, en realidad 2018 está pensada realizar la tercera escuela de investigación antártica de la Facultad de Ciencias. Para ampliar la muestra. Sí. Está excelente.